¿Por qué algunas historias parecen condenadas al olvido mientras otras moldean generaciones? El libro de Enoc es un ejemplo emblemático de esto. Marginado de las escrituras, guarda relatos inquietantes sobre ángeles caídos, los temidos Nefilim y secretos que desafían las tradiciones de la fe. ¿Y si te dijéramos que el Concilio de Nicea pudo haber tomado una decisión estratégica al excluir este texto? ¿Estamos ante una verdad oculta cuidadosamente silenciada o algo que simplemente no formaba parte del plan divino? Ahora, imagina las implicaciones. ¿Qué más podría estar enterrado junto con estos textos apócrifos que nunca llegaron a nuestras manos? Este video te llevará por un camino de descubrimientos donde cada paso revela más de lo que la historia oficial se atrevió a contar. Prepárate para enfrentarte a misterios que sacudieron los cimientos del cristianismo y cuestionar lo que realmente sabemos sobre la Biblia. El libro de Enoc es una obra fascinante que despierta tanta curiosidad como controversia. La exclusión de este texto apócrifo de la Biblia se atribuye frecuentemente al Concilio de Nicea en el año 325 de Cristo, liderado por el emperador Constantino. Imagina el impacto que los relatos sobre ángeles caídos, Nefilim y el reinado profético del Mesías podrían haber tenido en la sociedad de la época. Para muchos, estos temas eran perturbadores, amenazando la unidad de una fe que aún buscaba consolidar sus bases. ¿No habría sido más estratégico silenciar historias que desafiaran lo establecido? Es curioso cómo el libro de Enoc aborda temas que parecen adelantados a su tiempo. Los Nefilim, criaturas misteriosas y gigantescas, se describen como el resultado de uniones prohibidas entre humanos y ángeles caídos. La narrativa en sí suena como una épica, pero con profundas implicaciones teológicas. Si lo piensas bien, esto es algo que fácilmente generaría debates incluso hoy en día, como los que rodean los textos apócrifos y otros escritos excluidos. ¿Fueron estos relatos ocultados por temor o por necesidad de control? Ahora considera el impacto político detrás de esta decisión. Constantino buscaba una iglesia unificada que ayudara a mantener la estabilidad del imperio. Textos como el libro de Enoc podían ser interpretados de maneras que dividieran más de lo que unieran. Es fácil entender la lógica de omitir una obra que presentaba ángeles caídos conspirando contra el plan divino. Pero, ¿y si estas historias hubieran sobrevivido al tiempo? Habrían cambiado el curso de la historia del cristianismo. Lo que muchos no saben es que, aunque excluido del canon oficial, el libro de Enoc continuó influyendo. Pequeñas menciones a él aparecen en otras escrituras y tradiciones orales, como un susurro de algo grande que no debía olvidarse. ¿No es intrigante pensar que quizás estas historias aún tienen algo que enseñarnos? Leer un texto apócrifo como este nos obliga a cuestionarnos. ¿Por qué algunas narrativas sobreviven mientras otras son silenciadas? Sin embargo, al abrir este libro, el lector se encuentra con algo más que historias. Es una invitación a explorar el pasado y reflexionar sobre el presente. Habla de misterios y decisiones estratégicas que moldearon la fe de miles de millones. Pero, ¿todo misterio necesita ser resuelto? Tal vez la próxima página del libro de Enoc nos lleve al mundo de los vigilantes, donde los ángeles caídos desafiaron al Creador. Imagina un mundo donde seres celestiales, conocidos como vigilantes, desobedecieron al Creador. Estos ángeles cayeron por una razón que a primera vista parece casi humana: la tentación. En el libro de Enoc se relata cómo estos vigilantes abandonaron su posición exaltada para relacionarse con mujeres humanas, generando a los enigmáticos Nefilim. Estos gigantes, descritos como poderosos y destructivos, marcaron un capítulo oscuro en la historia de la humanidad. ¿No es curioso pensar cómo un acto de rebeldía
podría transformar para siempre la dinámica entre lo divino y lo terrenal. Los vigilantes, al descender a la tierra, no solo desafiaron el orden divino, sino que también enseñaron secretos a los hombres. Artes prohibidas, como la forja de armas y la manipulación de elementos naturales, pasaron a formar parte del día a día humano. Es casi como si hubieran traído una tecnología avanzada a una humanidad aún inmadura. Ahora, imagina si tuviéramos acceso a esos conocimientos hoy. ¿Cómo moldearían nuestra sociedad moderna? ¿Sería la tecnología una bendición o una maldición? Los Nefilim, por su parte, no eran solo gigantes, personificaban el desequilibrio. Dondequiera que iban, traían destrucción, dominando con fuerza y terror. Pero lo más intrigante es cómo el libro de Enoc describe su caída. El castigo divino, que culminó en el diluvio, no fue solo una respuesta a la corrupción humana, sino también una forma de eliminar la influencia de estos seres híbridos. La propia idea de justicia divina aquí nos hace cuestionar: ¿hasta dónde permitiría Dios la rebeldía antes de intervenir? Este relato también provoca reflexiones sobre las elecciones humanas. Al igual que los vigilantes, muchas veces somos atraídos por aquello que parece prohibido. ¿No habrá aquí un paralelismo con las tentaciones modernas, como el deseo de poder, control y conocimiento sin límites? Tal vez, al leer sobre los vigilantes y los Nefilim, podamos identificar momentos en nuestras vidas en los que hemos sido tentados a desobedecer las reglas naturales del bien y el mal. Así, nos sumergimos más profundamente en este mundo de vigilantes, ángeles caídos y sus consecuencias para la humanidad. Pero, ¿qué ocurre cuando un texto como el libro de Enoc se vuelve incompatible con las escrituras aceptadas? ¿Son sus historias simples mitos o contienen un hilo de verdad que conecta lo humano con lo divino? El libro de Enoc presenta una narrativa que, a veces, parece ir más allá de lo que las escrituras aceptadas ofrecen. Es fascinante cómo describe una cosmología compleja, incluyendo múltiples cielos y detalles minuciosos sobre el mundo espiritual. Sin embargo, aquí surge la pregunta: ¿por qué estos elementos no fueron incorporados a la Biblia? Para algunos, esto refuerza la idea de que el texto se desvía de la doctrina principal. Pero, ¿son estas inconsistencias realmente divergencias o perspectivas complementarias que el Concilio de Nicea decidió no aceptar? Pensemos en los relatos sobre los cielos. El libro de Enoc describe dimensiones que van más allá de la comprensión humana, una especie de mapa del universo espiritual. Para muchos, esta visión es enriquecedora, pero otros argumentan que podría confundir la fe. Al final, si existe un cielo tan complejo, ¿por qué las escrituras canónicas lo simplifican? Tal vez sea porque la simplicidad comunica mejor la esencia del mensaje divino. Sin embargo, es imposible no reflexionar. ¿Qué más podríamos aprender explorando estos detalles más allá de las escrituras oficiales? Las descripciones de Enoc también incluyen interacciones más directas entre los ángeles y la humanidad, algo que genera incomodidad en algunas interpretaciones. Por ejemplo, ¿cómo lidiar con la idea de que seres celestiales puedan interferir tan activamente en la vida humana? Esto parece contradecir la imagen de Dios como único gobernante supremo, pero ¿no es intrigante pensar que el libro de Enoc podría estar ofreciéndonos una visión más amplia sobre las fuerzas que operan en el universo? Tal vez estas narrativas amplíen nuestra comprensión en lugar de reducirla. La teología contenida en el texto genera debates. La idea de vigilantes enseñando conocimientos secretos, como la lectura de las estrellas o el uso de metales, parece desconectar a la humanidad del plan divino y colocarla en un camino autónomo y peligroso. Este tipo de visión, aunque poderoso, también desafía lo que las Escrituras nos enseñan sobre la dependencia en Dios.
¿No resulta interesante cómo estas historias ponen de relieve el libre albedrío, sugiriendo que incluso los ángeles pueden elegir el camino de la desobediencia? Estas supuestas inconsistencias nos dejan con más preguntas que respuestas. Quizás sea precisamente eso lo que hace al libro de Enoc tan cautivador. Nos desafía a pensar, a buscar y a cuestionar lo que sabemos sobre Dios, los ángeles caídos y el universo espiritual. Pero ¿qué sucede cuando este cuestionamiento es rechazado por las instituciones religiosas? El rechazo de textos como el libro de Enoc podría conducirnos a una comprensión aún más profunda sobre los motivos de su exclusión. El libro de Enoc lleva consigo una marca de rechazo que lo ha acompañado a lo largo de los siglos. No fue aceptado por Jesús, por los apóstoles, ni por la Torá judía, lo que genera dudas sobre su legitimidad. Muchos expertos creen que su autoría no pertenece al propio Enoc, sino a escritores posteriores que utilizaron su nombre para conferir autoridad al texto. Pero esto nos lleva a un punto interesante. ¿Rechazar un texto apócrifo es suficiente para desestimar sus ideas? ¿O algo más profundo influyó en esta decisión? La autenticidad del libro de Enoc es un terreno complejo, aunque lleno de visiones impresionantes. Su exclusión del canon bíblico refleja un intenso debate sobre la inspiración divina. Al final, si el texto realmente no fue inspirado por Dios, como afirman algunos teólogos, no debería tener espacio en las Escrituras. Pero piensa en esto. ¿Cuántos textos antiguos tampoco fueron considerados inspirados y, sin embargo, influyeron profundamente en la historia religiosa? ¿No nos hace esto reconsiderar lo que significa ser canónico? También hay un lado práctico en su rechazo. Las iglesias necesitaban un conjunto claro de escrituras para guiar a los fieles, y el libro de Enoc, con sus relatos complejos sobre ángeles caídos y Nefilim, podía generar más dudas que fe. Imagina explicar la historia de los vigilantes a un nuevo converso al cristianismo primitivo. Tal vez era más sencillo dejar estas historias fuera del canon, pero ¿acaso esta simplicidad no nos privó de una comprensión más amplia sobre los misterios del mundo espiritual? Otro punto que merece atención es la forma en que el libro de Enoc se relaciona con otros textos apócrifos. No está solo en la lista de obras rechazadas por la tradición religiosa. Evangelios como el de Tomás y el de Judas también enfrentaron un destino similar, a pesar de ofrecer perspectivas únicas sobre la fe. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué es lo que realmente determina el valor de un texto religioso? ¿Su popularidad, su utilidad práctica o su inspiración divina? Lo cierto es que el libro de Enoc permanece al margen de las Escrituras, pero no al margen del interés humano. Su rechazo por las autoridades religiosas solo aumenta la curiosidad de quienes buscan entender lo que fue silenciado. Y tal vez, al reflexionar sobre estos textos apócrifos, podamos encontrar pistas que revelen más sobre el propósito de Dios para la humanidad. Pero al mirar estos textos desde una nueva perspectiva, surge otra pregunta. ¿Y si fueran un complemento para comprender mejor el Antiguo Testamento? Aunque el libro de Enoc está fuera del canon oficial, ofrece algo que muchos otros textos no logran: una perspectiva única sobre los misterios del Antiguo Testamento. Para quienes lo leen, se convierte casi en un guía complementario, llenando vacíos y aportando nuevas capas de entendimiento. Imagina cómo sería revisitar la historia del diluvio desde los ojos de alguien que vivió los eventos bajo la óptica de los vigilantes y los Nefilim. ¿No sería fascinante ver estos relatos desde una perspectiva diferente, incluso si no son considerados doctrinales? El libro también provoca reflexiones importantes sobre cómo las personas de aquella época interpretaban el mundo que las rodeaba. Describe una sociedad marcada por la influencia directa de los ángeles caídos, la corrupción moral
y la intervención divina. Al analizar estos relatos, es imposible no trazar paralelismos con la actualidad. ¿Acaso las influencias que enfrentamos hoy, como la búsqueda desenfrenada de poder y conocimiento, no son ecos de esas antiguas historias? Esta lectura nos invita a cuestionar cómo enfrentamos los desafíos de nuestra época. Otro aspecto destacado del libro de Enoc es cómo inspira una inmersión profunda en el universo espiritual. No solo describe ángeles y demonios, sino que también pinta un cuadro detallado de los cielos, los elementos y las fuerzas que moldean el cosmos. Para quienes buscan expandir su comprensión de la Biblia, puede ser una ventana a mundos que los textos canónicos solo rozan superficialmente. Es como añadir más piezas a un rompecabezas que hasta ahora parecía incompleto. Incluso fuera del canon, la relevancia del libro trasciende su exclusión. Nos obliga a reflexionar sobre las decisiones tomadas en el Concilio de Nicea y sobre cómo la fe fue moldeada por elecciones humanas. Piénsalo, ¿cuántos otros textos quedaron fuera y podrían cambiar nuestra comprensión de la Biblia? ¿No es fascinante pensar que un texto rechazado aún pueda ayudarnos a entender mejor la complejidad del plan divino? A veces, las verdades más profundas están escondidas donde menos lo esperamos. Al final, el libro de Enoc no pide ser aceptado como verdad absoluta. Invita al lector a explorar, reflexionar e incluso cuestionar. Esa libertad de interpretación es lo que lo hace tan especial. Pero, al mismo tiempo, deja una sensación de que hay mucho más por descubrir. ¿Será que otros textos apócrifos guardan secretos similares, esperando ser desvelados? ¿O el libro de Enoc es solo el inicio de un viaje mucho más grande? Y ahora, sabiendo todo esto, ¿cómo ves el libro de Enoc? ¿Crees que su exclusión fue solo una cuestión práctica o hay algo más detrás de esa decisión? Tal vez solo estamos rascando la superficie de secretos que moldearon la historia de la fe. Pero la pregunta que queda es, ¿qué harás con este conocimiento? ¿Cambiará tu forma de ver los textos sagrados y lo que se considera canónico? Si estos temas te han provocado curiosidad, es hora de actuar. ¿Qué tal empezar a explorar el libro de Enoc por ti mismo? Cuestionar los textos apócrifos e incluso profundizar en otras obras que quedaron al margen del canon oficial. Después de todo, ¿quién sabe qué más podemos descubrir al desafiar las narrativas ya consolidadas? Comparte tus reflexiones en los comentarios. Queremos saber qué fue lo que más te impactó. Aprovecha para suscribirte al canal y activar la campanita. Así, seguirás aprendiendo más sobre los misterios y verdades ocultas que desafían todo lo que siempre hemos creído. ¿Estás listo para continuar este viaje de descubrimientos?